Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismalcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando del poder del reino de Dios. Hemos visto que es un poder impresionante, que no tiene finalmente un oponente. Siempre el poder de Dios vencerá cualquier circunstancia. Y quiero hablar de el poder de la iglesia, ¿no? Y primero, si vamos a Marcos 16, 19, ¿no? Vemos ahí los últimos versículos de Marcos. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto lo quiero conectar con Efesios 2, 2, versículo 6, donde dice, y juntamente con él nos resucitó. Esa es la misma cosa que Jesús ahí. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estamos? A la diestra de Dios. Entonces, la diestra de Dios significa un lugar de amistad, un lugar de honor, un lugar de confianza y un lugar de autoridad y poder. Porque no vamos a mover las cosas solamente a través de la fe. Vamos a mover las cosas a través de la fe con la revelación de dónde estamos sentados. Porque si luchamos desde aquí, podemos ver el diablo o la circunstancia, las olas, como Pedro cuando caminaba sobre las aguas, ¿no? Pues finalmente se volteó. En lugar de ver a Cristo, nosotros ya vemos a Cristo así. Y estamos sobre todas las cosas. Por eso dice que la iglesia finalmente está sentada. Es una posición de autoridad, no es una posición de guerra. Un guerrero está parado con los pies plantados así. No, la iglesia está sentada, quiere decir reinando. ¿Qué hace un rey? No pelea, manda a pelear. Decreta nuevas leyes a su favor, al favor de su reino, nosotros a favor de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por eso es tan importante hablar bien, bendecir y no maldecir, porque de lo que sale de tu boca sale una ley y a veces pues, son leyes contrarias a nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha sentado en el lugar más alto de toda la jerarquía del universo. Él comparte Jesús dice en Apocalipsis, creo, que Él va a compartir su trono con nosotros. Está en la carta a una iglesia. A ver, Apocalipsis. A ver a qué iglesia le dijo que le iba a compartir su trono. Así, ahí está. Está hablando a Laodicea. Y dice en el 3:21, el que venciere. Entonces estamos hablando de usar el poder de Dios. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wow. Eso es tremendo. Es impresionante esto. Tremendo. Porque dice, al que venciere. Entonces, Jesús está convencido que podemos vencer. Al que venciere también implica, hay unos que no van a vencer. Claro, por supuesto. Hay gente derrotada. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer? O sea, ¿a qué se refiere al que venciere qué o al que no venciere qué? Sí, ¿Cuáles son los que van a vencer qué para estar en el trono? Pues los que van a vivir conforme a la voluntad de Dios, usar la fe, no los salvos, los hijos de Dios. Claro. Y no toda la creación de Dios es salva. Entonces aquí, una vez más, estamos viendo que tenemos mucha chamba.
Mucho, que tenemos mucho. mucho que hacer con el evangelismo y que hay muchas personas que amamos y que no van a estar sentados. No. Además, no creo que todos los cristianos tampoco, porque está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Y dice, O sea que no todos los que van el domingo a la iglesia son salvos. por supuesto que no. Al final del día no son salvos. No. Entonces, ¿cuál es la tarea de, si tú tienes la certeza de que eres salvo, híjole, y el amor de Dios está en ti, lo primero que tú quieres hacer es hablar de la salvación al que no va a estar sentado ahí. Claro. Porque ahí no dice, los picudos de la iglesia se van a sentar aquí junto a mí No, no. y los otros se van a sentar como que en las otras sillas. No. No, todos Ajá. los salvos, Todos. igualitos, Sí. con el mismo valor. Claro que No Dios los no más hace- famosos cerca y nosotros por allá. No. Es que es tremendo esto que estamos diciendo porque Dios no hace acepción de personas. Sí. Cuando Dios dice, vas a estar sentado en mi trono, Wow. lo único que necesitas para estar sentado en mi trono es ser la justicia de Dios en Cristo Sí. Jesús. Sí. ¿Qué es lo que te da el derecho al trono? Sí. Y para Sí. ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, pues es porque recibiste a Cristo en tu corazón. Exactamente. Y porque eres salvo Sí. y recibiste la corona de justicia. Así es. Pero uno que no recibió la corona de justicia no puede reinar con el rey. No. Por eso Pablo está revelando todo esto a la iglesia y Juan está ahí trayendo esta nueva revelación que el que venciere, que sí que podemos vencer. Porque sí tenemos un enemigo, sí tenemos aflicciones, tribulaciones, pero Jesús dijo también, yo he vencido el mundo donde estás. Es que ni siquiera somos nosotros los que vencemos. No, la verdad. O sea, vencemos en Cristo. Bueno, ¿qué dice Juan? Lo que ha vencido el mundo, nuestra fe. No tus fuerzas. No tus fuerzas, No no tu- tu obra, No, tu fe. tu fe. La certeza En de Cristo. lo que se espera. En Cristo, el que venció, Ujú. ¿no? Sí, Entonces ni siquiera somos nosotros los que tenemos que hacer algo para vencer, porque aparte sí, ni siquiera lo podríamos lograr. por supuesto que no. Pero no ahí es habría donde manera. ves la sabiduría, el amor, la gracia de Dios. Hijito, yo lo hago, tú nada más cree. Así es. Y a veces ya lo hice. Solamente crees. Activa lo que ya sucedió. ¿No? Ese es el papel de la vida de fe, es activar lo que Dios ya dio. De hecho, estamos convencidos que Dios ya no tiene nada más que hacer. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Jesús dijo, consumado es. Entonces, todo el poder ya fue en este momento entregado. Así es. Bueno, preparado porque todavía no había la iglesia nació unos días después, pero ya entregó todo ahí para que la iglesia pueda recibir el día de Pentecostés el poder, ¿verdad? Es lo que Jesús dijo, no se mueven de aquí hasta que hayan recibido poder cuando vendrá el Espíritu Santo Y eso sobre nos lo sigue vosotros. diciendo diario. Sí, sí. No se muevan sin que venga el Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo te va a decir si sí, si no, con quién, a dónde, cuándo. Sí. La iglesia no pudo empezar sin primero recibir poder. Entonces, ahorita estamos en la iglesia porque hemos recibido poder. Ya ha llegado. Un poder tremendo, con un Pedro que es un cobarde, que niega a Jesús. ¿No? Unos días después es el que es el protagonista para salvación de toda la gente y hace todo su discurso donde se salvan 3,000 para empezar. ¡Qué impresionante! Esa es la manifestación del poder. Es cuando llega el denuedo en tu vida, cuando ya no tienes esta cosa de esconderte, que no sepan que soy cristiano, etc. Ahí todavía hay algo. Pero cuando llega el poder de Dios, tú vas a reaccionar como en el Salmo. ¿Por qué voy a temer al hombre? O avergonzarme de la palabra. Sí.
Como dice Pablo, no me avergüenzo, ¿cómo se llama? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Es poder para hacer milagros. Es poder para arrancar realmente las cosas que están en mi camino y tirarlas y caminar derecho. Es poder para salvar a otros. Es poder para estar sano todos los días. Es poder para prosperar. Es poder para vivir en paz. Es poder para ser gozoso. Todo eso, porque el poder no es solamente hablando de fuerzas. Es para poder estar bien. Hay un poder para estar feliz. Dios quiere que seamos felices. Sí, por supuesto. Por supuesto, no dio su vida en vano, ¿no? Entonces, Él espera ver esto en cada uno de nosotros. Por eso Pablo estaba hablando tanto, diciendo, no son palabras, va más allá todo esto, ¿verdad? Hay este poder, por ejemplo, que llegó en Pentecostés, dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí vemos dos cosas. Poder llega y con el poder la gracia. Y dice abundante. Quiere decir que lo que vas a hacer con poder, ¿verdad? Ni lo vas a tener que pedir. Llega a tu vida. Y empiezas a ver transformaciones. ¿Te acuerdas de este pueblito en Guatemala? ¿No? Almolonga. Llegó el evangelio, llegó el poder, se acabaron los crímenes, se acabaron las enfermedades, la delincuencia, y llegó la prosperidad, pero en manera que tenían zanahorias de este tipo, ¿verdad? Y cosas tremenda, sí, eran agricultores, ¿no? Y trabajaban menos y cosechaban más. Sí, exacto, ¿no? Entonces, esa es la manifestación de cuando el poder de Dios está aquí. Sí. Muchas cosas ya son destruidas y ya no hay manera de que se le vuelvan a levantar. Y eso es lo que tenemos que buscar para nuestras vidas. Que este poder sea a favor de todas nuestras debilidades, destruyendo y transformándonos en hombres y mujeres con fortalezas. Así es. Con la mente conectada con la mente de Jesús. Hablando lo que Jesús habla. Haciendo cosas aún mayores, porque Jesús dijo esto también. Sí. ¿Por qué habló esto? Porque sabía el poder que nos iba a llegar. No dijo, bueno, tratan de lo mejor que pueden. Ahí en sus fuercitas, ¿no? Sí, no, nunca habló de nuestras fuerzas. No le interesan nuestras fuerzas. Lo que le interesa es que nosotros, porque vivimos a veces al revés, esperamos ver la manifestación del poder de Dios así. Y Dios espera que tú seas la persona que va a manifestar su poder en la tierra. Él quiere usarnos. Él quiere ver que sus hijos manifiestan su naturaleza. Es la prueba que somos familia. ADN. Sí. Sí. Si el cristiano no tiene poderes, no puede decir es mi Padre Celestial. Porque mi Padre Celestial es el Todopoderoso. Y al que cree, todo le es posible. Entonces, significa que todos nosotros somos poderosos o todopoderosos. En Cristo. En Cristo, claro. Porque solito, fuera de Él, como dice Jesús, nada pueden hacer, ¿verdad? Entonces, no esperemos gran cosa. Pero ahí es donde vemos esta palabra tan poderosa, ¿no? Había poder sobre los apóstoles. Amén. Y hoy en día, pues somos la prolongación de lo que ellos hacían. Entonces, el mismo poder debe estar aquí, presente para la misma obra. Dios no va a decir, bueno, al siglo XXI tienen tecnología, no necesitan poder. No, al contrario, tal vez todavía. Inteligencia artificial. Sí. No. Es con poder, no con palabras. La inteligencia artificial es palabras, pero la revelación es poder.
Y ese es lo que tenemos que usar todos los días. ¿Y cuál es el poder? El poder que vimos en unos programas anteriores, la supereminente grandeza de su poder, que dice, para con nosotros, no para el mundo, para la iglesia, porque dice, los que creemos. Nosotros, ¿verdad? Entonces somos los del poder. Tenemos que entender, y por eso Pablo decía, tienen que entender lo que hay en ustedes, ¿verdad? La supereminente grandeza de su poder es exceso de poder, ¿no? Más de lo suficiente, más de lo que vas a necesitar, más de lo que usas, más de lo que... Si necesitas 10 kilos de poder para empujar algo, Dios te va a dar 200. Porque Él es así, exagera lo que da. Entonces nunca vas a poder decir, eso va a ser difícil. Vamos a tener que trabajar duro. La bendición del Señor es la que enriquece y no añada duro trabajo con ella. Ni tristeza. Ni tristeza, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces pensamos, vamos a sufrir para ser bendecidos. Es cuando estás en el ministerio. La obra del ministerio es trabajo. Sí, claro. Así nos explicaron, ¿verdad? Así se escribe ministerio. Trabajo. Trabajo. Y sería imposible hacerlo en lo natural. Porque a veces hay cosas que dices, ya no me da. Claro. Y de repente viene una fuerza y estás otra vez como si nada. Y vienen problemas que dices, no sé qué decir. Exacto. Y de repente viene una palabra y das la sabiduría. Y a veces, no sé, hay tantas cosas que nos damos cuenta en el ministerio, ya sea de tiempo completo o de voluntarios, servidores en la iglesia. No es fácil, no es, el mismo evangelismo no es fácil. Claro, claro. Pero no depende de nuestra capacidad. Una vez que estás enviado, ¿no? Estás con la provisión necesaria para la visión. Entonces no tienes que ver qué tengo. Cuando Dios nos manda, muchas veces vamos a una misión y el día que llegamos a la conferencia nos da el mensaje. Y preparamos, porque tenemos que prepararnos. O te cambia el mensaje. Pero una vez que estás en el momento, sí. Dios te dice, pero va por ahí. Al que es enviado, no al que es ido por su cuenta. No, si vas por tu cuenta, estás en tus fuerzas. Es que se tienen que hablar estas cosas. Hay muchas personas que han decidido empezar una iglesia y ser pastores y no tienen el llamado. No. O a lo mejor lo tenían, pero no era el momento. Hicieron las cosas en sus fuerzas, no guiados por el Espíritu Santo. Inclusive ha habido casos en que hay separaciones. Claro. ¿No? Por manejos diferentes, lo que tú quieras y mandes. Sí. Pero al final del día, wow, esa gente yo creo que ha de acabar agotada. Sí, por supuesto que se rinden. Por eso vemos tantos pastores renunciar, ¿verdad? Sí, claro. Porque la carga, una vez que estás en tus fuerzas, es muy pesada. Pero en Cristo es ligera y el yugo es fácil. Entonces tenemos que escoger cómo vamos a vivir finalmente. Y eso es sabiduría. Sabiduría de Dios. No Pero del al hombre. final de cuentas, pues es la palabra, es el poder de la palabra la que lleva a una iglesia. Sí, claro. ¿No? Sí, no es como dijo Pablo al inicio, en el fuerzas. primer programa, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que bien entender, regresar a esto todo el tiempo. Cada vez que vas a hacer algo que Dios te va a mandar, no usas tu sabiduría, tus conocimientos. Ve por el poder de Dios que está disponible y específicamente para lo que vas a hacer. ¿No? Entonces no buscas otros poderes, que a veces podemos buscar otros poderes. Yo conozco tantos evangelistas o misioneros
que dependen de la gente y de su dinero para salir, en lugar de salir y después depender de Dios, ¿no? Y son estos que son los verdaderos. Los otros se manejan en el temor, en el miedo. Y nosotros somos llamados a eliminar el miedo y empezar a vivir Si Dios te en habla, libertad ve, y en poder. la provisión está junto con el ve. Sí, exacto. Es lo que cuando Jesús dijo a Pedro, ven, ya había provisto el poder para caminar sobre las aguas. A veces nos echamos al mar sin que nos diga ven. Eso es otra cosa, mejor que no te lances. Bien, pues vamos a parar aquí este programa, vamos a seguir, todavía nos falta uno para hablar del poder del reino de los cielos, pero mientras nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria.